Paz total en Colombia. Es el proyecto más ambicioso que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, precisamente en ese país sudamericano. ¿Qué espera la gente de ese país? ¿Podrá cumplir este ambicioso plan, este ambicioso proyecto y darle finalmente la paz que Colombia necesita? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Realpolitik Room y como decíamos en la presentación del programa vamos a hablar sobre esa paz total, esa ruta que se ha trazado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y para hablar sobre esto estamos junto al periodista colombiano Dawitz Buitrago. Dawitz, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Hola Javier, un saludo cordial para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Bueno, muchas gracias a ti, Dawitz, por haber aceptado. Y además, bueno, ¿no? ¿Quién mejor que tú, un gran ejemplo en lo profesional y en lo personal para hablar de este tema, para hablar de esa paz en Colombia tan anhelada, además, y que hace que desde hace muchísimos años muchos colombianos tengan que verse empujados, en muchos casos, a abandonar su país, en el mejor de los casos, y no por ahí terminar tal vez perdiendo la vida, ¿no? En una situación social y tal vez podría decirse hasta política de Colombia, que, bueno, una situación en la que de momento parece que no se le encuentra o es difícil que se le encuentre una solución, Dawitz. Así es, Colombia es un país que ha vivido 60 años de violencia prácticamente y pues realmente estábamos necesitando que en algún momento las cosas cambiaran. Desde hace mucho tiempo se hablaba de la necesidad de un cambio de modelo en Colombia que implicara que los procesos de paz se pudieran aplicar realmente. Desafortunadamente, en los últimos 4 años de gobierno por parte del presidente Iván Duque, pues esa paz fue imposible ya que ellos apostaron por una idea diferente que era contrarrestar con más armas, con más ejército, con sacar la policía a las calles, contrarrestar el ejercicio de estos grupos al margen de la ley de una manera más agresiva, más violenta, mientras que desde que llegó Petro al gobierno, pues evidentemente se ha intentado apostar más por una idea de paz, una idea de conciliación, de participación ciudadana en todas las conversaciones que lleguen en algún momento a esa paz definitiva. Dawitz, para comenzar, ¿no? Tal vez la pregunta que a todos nos viene y que muchos quieren saber, muchos que no sean colombianos tal vez, pero que se interesen por el tema y no han profundizado lo suficiente, eh, ¿qué es la paz total en Colombia? ¿A qué se refieren cuando se habla de paz total? Bueno, la paz total básicamente lo que se pretende es reunir a todos los grupos al margen de la ley que tenemos en Colombia, que son más de 20, incluir a los grupos paramilitares, que son de extrema derecha, a los grupos guerrilleros, que son la izquierda, y a todos aquellos grupos que se dedican a delinquir en el país, bien sea narcotráfico, bien sea diferentes movimientos de este tipo de temas, ¿no? Entonces, la idea es sentarlos en una mesa y dialogar con todos ellos. El gobierno propone hacerlo por separado. Evidentemente, no es lo mismo sentar a la guerrilla que a un grupo de narcotraficantes. A la guerrilla hay que tratar un tema más político y con los narcotraficantes, pues, intentar ofrecerles opciones para reducir condenas a cambio de que ellos dejen de cometer estos delitos que están cometiendo contra el país. La paz total implica varias cosas. Desde un punto de vista es el que todos los colombianos empiecen a proponer ideas dentro de un diálogo nacional para poder construir un proyecto de país.
¿sí? Para poder construir un proyecto en temas relacionados, por ejemplo, con la agricultura, en temas relacionados con la economía del país. Entonces, todo esto en conjunto es lo que Petro ha denominado un proceso hacia la paz total. Una paz total que es, por lo que me explicas, transversal, ¿no? Y te invito, Dawitz, a ti y a la audiencia a ver el siguiente vídeo. No matarás. No matarás. No matarás. Es un susurro que recorre nuestros valles. No matarás. No matarás es un lamento que baja de las montañas. No matarás. No matarás es el grito ahogado que viaja por el río. Y llega a la llanura. A la altiplanicie. A la selva. Al mar. No matarás. No matarás. No matarás. El 2 de octubre. Uniremos nuestras voces. Para hacerlo sentir en todas las calles. En todos los senderos. En todos los rincones. ¡Paren ya! Cesen la matanza y digan con nosotros. No matarás. No matarás. No matarás. Colombia, unida por la vida. Y por la paz. Como decíamos, Dawitz, es, digamos, un proyecto transversal del presidente Petro, ¿no? Así es un proyecto en el que el gobierno es quien pone la iniciativa sobre la mesa y esperamos que todos los grupos se unan. Como decía antes, aproximadamente es unos 20 grupos al margen de la ley que están dispuestos a apoyar esta paz total y recientemente, hace tan solo unos días, recordarán ustedes que Colombia llevó a cabo un proceso de paz con las FARC, en la cual ellos se desmovilizaron, pero hubo unos grupos que ante digamos, la actitud del gobierno de Duque de paralizar ese proceso de paz, de no implantar esos acuerdos que se habían logrado, ellos volvieron al monte y se les llamó las disidencias. Pues hace unos días las disidencias de las FARC han anunciado que están dispuestas a volver a la mesa y definitivamente dejar las armas, con lo cual estamos ante una necesidad muy importante de Colombia. Hace muchos años estábamos esperando que de alguna manera se tenía que parar esta guerra. Necesitamos volver a recuperar el campo colombiano. Recordemos que Colombia es uno de los países donde más desplazados hay por violencia en el mundo, casi 8 millones de personas en un país donde no hay una declarada guerra abierta hacia otra nación, es una guerra interna y 8 millones de desplazados. Entonces, todo esto ha lastrado el país, ha lastrado la economía, ha lastrado el porvenir de un país que busca de pronto, que es tan hermoso, un país maravilloso, que busca en conseguir que desde el exterior venga la gente y nos visite y disfrute de nuestro país, pero la gente no lo hace por miedo. Ahora, con esa paz total, esperamos que se recupere y que podamos tener turismo internacional y que podamos desarrollar el campo colombiano. Es en lo que ha incidido precisamente el presidente Petro, ¿no? Él ha dicho que si se firma un acuerdo entre el Estado o el gobierno, como quieran llamarle, y estas fuerzas, lo importante es cumplirlo, porque si no se cumple, entonces luego hay una recaída, ¿no? Claro, es que básicamente en ese acuerdo que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, el punto 1 de ese acuerdo de paz, que contenía una reforma rural integral para que contribuyera en la transformación estructural del campo. La idea era, de alguna manera, cerrar una brecha existente durante muchas décadas entre lo que es el campo y la ciudad y crear ciertas condiciones de bienestar y de beneficio para esa población. Entonces, el principal punto y el primer punto de ese acuerdo de paz era que se iban a comprar unas tierras y se le iba a dar a las personas campesinas para que empezaran a explotarlo. El problema de ese punto es que costaba pues 12,000 millones de dólares. Entonces no se ha podido implementar y con el parón que hizo Iván Duque, pues evidentemente pues no se hizo nada por intentar mantener esos acuerdos. Entonces, el temor que tienen los otros grupos armados en Colombia para entrar en ese proyecto era ese, que no hubieran garantías
de que se cumplieran los acuerdos. Y al parecer, ahora mismo con el presidente Petro, él ha dicho que va a cumplir a rajatabla lo que es el acuerdo de paz que se firmó en su día con las FARC y los acuerdos que surjan a partir de ahora. ¿Qué puedes decirnos del ELN? ¿Ya se han comenzado también negociaciones con este grupo, Dawitz? Sí, efectivamente, con el ELN, que es el grupo guerrillero más grande actualmente del país, se hizo esta reunión que te comento en Venezuela, y ambas partes pues anunciaron que a partir de la primera semana de noviembre se va a retomar una agenda que se detuvo, que se dejó de trabajar desde el gobierno de Santos. En ese año fue suspendido por el entonces presidente Duque, como les decía, por unos atentados que hubieron en la ciudad de Bogotá. Él paralizó absolutamente todo. Y ahora pues se ha dicho que entonces en el mes de noviembre se va a iniciar ese proceso nuevamente, y si todo va bien, pues esperamos que se llegue a algún acuerdo definitivamente y muy pronto tengamos un acuerdo con el ELN. Dawitz, ahora te invito a ver un vídeo en el que aparece allí precisamente el presidente Gustavo Petro y me gustaría que luego lo comentaras. Dale. Nos mataron una persona, un militante de mi movimiento político, en Salgar, pequeño municipio de Antioquia. ¿Quién mató a nuestro militante en un pequeño municipio de Antioquia? Yo creo que deberíamos saberlo, que es importante precisamente para lograr que la distensión se prolongue, que podamos llegar a una disminución sustancial de la violencia y que no se transforme en el intento de sabotear estos procesos, llamémoslos de paz total, en una sistemática eliminación de militantes de mi movimiento político, como sucedió ya en el pasado. Por eso le pido al ministro de Defensa que ponga una recompensa de las más altas posibles para saber quién en un municipio tan pequeño como Salgar ordenó el asesinato de nuestro coordinador político en ese municipio, para que sirva de desestímulo, si es que se quiere desencadenar un sabotaje a este proceso, más desde una intencionalidad política que ya ha existido en otros tiempos en Colombia. Ahí creo que dice algo clave, ¿no? Habla de intento de sabotaje a este proyecto de paz total. En este sentido, también cabe la importancia, si se quiere, de que incluso el mismo Petro, pese a que no se lleva y no comulga mucho con ideas del expresidente Álvaro Uribe, lo convocó, han conversado y lo hace partícipe de este proyecto, y una acción además que cobra relevancia sabiendo que Uribe tiene determinada ascendencia, sobre todo en el plano militar, Dawitz. Claro, efectivamente, él no nombra explícitamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero recordemos que su política se basó exclusivamente en enfrentar a la guerrilla por todos los medios. Al presidente Álvaro Uribe Vélez nunca le interesó el negociar con las FARC, ni negociar con el ELN. Al gobierno de Uribe le interesaba era la guerra, era lo que buscaba. Entonces, básicamente, pues es totalmente lo contrario. Y cuando Petro hace referencia a lo que ha sucedido en el pasado, yo tengo la sensación de que él se refiere tanto a lo que pasó con la Unión Patriótica, por allá en el año 90, cuando se hizo la negociación en la presidencia de Belisario Betancur. Hubo un acuerdo de paz entre las FARC, entonces, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Partido Comunista, y formaron un partido político. Pues bien, ese partido político fue exterminado totalmente porque ellos tenían evidentemente ideas de izquierda. De hecho, en 1990 asesinaron al candidato presidencial por ese movimiento, a Bernardo Jaramillo, con lo cual él está hablando perfectamente con conocimiento de causa en cuanto a la situación que se ha vivido en el pasado y el peligro que corre de sabotear
que alguien quiera sabotear este proceso de paz. Sabemos que hay muchos intereses tanto de grandes latifundistas colombianos como de esos grupos paramilitares que no están dispuestos a que termine o que se reduzca el contrabando de droga, ¿no? El paramilitarismo y el narcoparamilitarismo, pues está muy detrás de este tipo de situaciones. Entonces esperamos de alguna manera que con esa purga que se hizo tanto en las fuerzas militares, tanto la policía como el ejército, más de 50 generales salieron de la institución una vez llegó Petro, pues con eso se espera que de alguna manera sea inviable para ellos poder sabotear este proceso de paz. A propósito de que sea inviable, ¿no? Sabotear este proceso de paz, ¿cuáles son los parámetros y las bases del gobierno de Petro para implementar este proyecto, Dawitz? Vale, básicamente el primer punto es permitir que sea la ciudadanía la que participe en ese proceso de creación de un proyecto general para el país, ¿sí? Esa es la base fundamental de que todos estemos de acuerdo en esa necesidad de estructurar el país de una manera diferente. Esa es la base principal que él propone para esa paz total. Pero, como les decía anteriormente, cumplir los acuerdos que se firmaron con las FARC es otra de las bases. Otro punto importantísimo tendrá que ver con el hecho de que se va a intentar eliminar la violencia dentro de las ciudades, que está también a cargo de estos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, que controlan ciertas zonas de algunas ciudades. Y entonces otro de los planes que se han planificado es la idea de invitar a estas personas a participar en proyectos educativos, en asignarles, digamos que un sueldo, llamémoslo de esa manera, para que estudien, para que se preparen y dejen las armas. Entonces hay todo un proceso en todo el país en el cual todos están remando hacia esa posibilidad de esa paz total y ya hay empresarios que están dispuestos a participar de ella, haciendo aportaciones y diciendo que están de acuerdo con que se haga esa reforma estructural del país y ellos pues evidentemente tienen que ser parte de ello. Dawitz, porque además se mezclan una cantidad de intereses encontrados, hasta se podría entender, ¿no? Está el tema de las guerrillas, está el tema de los paramilitares, está el tema del narcotráfico, pero también está el tema de los hacendados que tienen también sus propios ejércitos, que por ahí, según parece, muchas veces intentan quedarse con tierras de campesinos. ¿Cómo se hace para conjugar todo esto, Dawitz? Bueno, algo maravilloso que sucedió y que nadie se lo esperaba es que en el primer mes de gobierno de Petro se lograra un acuerdo con uno de los grupos que son tenedores del mayor número de tierras del país, que es FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos del país, y se logró un acuerdo con ellos para que se dieran 3 millones de hectáreas en el país, que le vendieran al país, que le vendieran al gobierno 3 millones de hectáreas en un proceso que va a durar unos años, y esa fue la primera parte de esto que fue realmente maravilloso. ¿Qué pasa con estos grupos a los que tú te refieres de ganaderos? Ellos, por autonomacia, pues ellos han sido, de alguna manera, colaboradores, digámoslo de esa forma, colaboradores de esos procesos en los que se crearon los grupos paramilitares y algunos de ellos han sido auspiciadores de esos grupos paramilitares. ¿Cómo hacían? Ellos aportaban para que se crearan estos grupos y luego sacaban a los campesinos de sus tierras. Por eso te decía anteriormente que en Colombia hay cerca de 8 millones de personas desplazadas. Muchos de ellos son pequeños campesinos que por cosas de la vida nacieron, crecieron y tuvieron una finca, un terreno en una zona que le interesaba a algún ganadero de la región. Pues con los grupos paramilitares les sacaban del camino y luego ellos compraban a precio de saldo, compraban baratísimo esos terrenos y se apoderaban de ellos. Entonces, esos terrenos que están con litigios por ese tipo de cosas se quedan fuera de ese acuerdo, pero esas 3 millones de hectáreas de tierra que el gobierno le va a comprar a los ganaderos es el punto base para evitar que esto siga sucediendo en el país. Dawitz, después también está el tema
de la cocaína, ¿no? Que incluso el presidente Petro llegó a tocarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas, diciendo palabras más, palabras menos, que el tema de la cocaína está más demonizado que el petróleo, que el carbón, que mata más gente, y mucha gente interpretó de otra forma, ¿no? Interpretó como que por ahí estaba defendiendo el tráfico de cocaína, que estaba defendiendo, digamos, el hecho de ser adicto, porque decía que muere menos gente a través de la cocaína, solo muere si se mezcla mucho y no sé cuánto, pero que muere más gente en base a la contaminación que provocan el petróleo, el carbón y demás, ¿no? ¿Cómo se explica esta postura y los planes que tiene al respecto Petro? Bueno, Colombia, lo sabemos perfectamente, es tal vez el principal productor de cocaína del mundo, pero aún así Colombia legalizó el cannabis medicinal en el 2016 y desde entonces ya hay varias empresas extranjeras que han recibido licencia para producir y exportar cannabis. Esto se está haciendo pues para fines recreativos y se está exportando a países como Canadá, a Sudáfrica, ¿sí? Hay ciertos países donde se está enviando este producto. Entonces, el gobierno de Petro, ¿qué dice? ¿Por qué vamos a seguir en una guerra, ¿sí? Cuando la marihuana ya se ha legalizado y se está vendiendo en los productos, pues acabemos de legalizar y convirtámonos en productores mundiales y exportadores y ganamos algo de dinero para reconstruir el país. En cuanto a la cocaína, más de lo mismo. Petro lo que ha señalado es que hay que terminar con esa guerra que ha fracasado contra las drogas. ¿Cuántos años lleva Estados Unidos y cuánto dinero se ha invertido en procesos para intentar frenar el contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos durante muchísimos años, muchísimo dinero y no se ha conseguido nada? Cada vez estamos hablando de casos peores, ¿no? Cada vez estamos hablando de que hay más grupos dedicados a estos y en Colombia cuando él se refiere a que causa más muertes, otro tipo de hechos, es esa misma violencia. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de que según Justicia y Paz, más de 400,000 personas han muerto por culpa de esa guerra que hay entre los grupos del narcotráfico. Dice que son más de 400,000 según los que se pueden registrar, pero en realidad se habla de más de 800,000 personas que han muerto en los últimos 20, 30 años en esa violencia que se ha generado a causa de la lucha contra el narcotráfico. Entonces Petro lo que quiere es cambiar de método y decir vamos a legalizarlo, vamos a ponerlo en un entorno que sea más controlado para que la gente pueda acceder a este tipo de cosas. Quienes los adultos quieran acceder a esto, pues lo puedan hacer y acabamos con un problema de raíz, acabamos con algo que genera violencia en todos nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades. Estamos teniendo problemas gravísimos con estos grupos que están peleando constantemente por quién se queda con el control de una calle, de una ciudad o de una zona en concreto. Esto hay que pararlo de alguna manera. Y en la visita que nos hizo recientemente a Colombia Anthony Blinken, el presidente le manifestó evidentemente sobre esta situación y Anthony Blinken dijo que Estados Unidos considera que es viable esta propuesta que hace Petro en el sentido de cambiar el rumbo de esa guerra contra las drogas y no afectar a las personas que de pronto por consumir se les condena a ir a una cárcel, mientras que los grandes, los de cuello blanco, los que son los grandes ganadores de este negocio, están libres. Entonces hay que cambiar de rumbo y eso es lo que propone Petro. Dawitz, ahora quiero presentarte un tuit que ha colocado la ONU, ¿no? La misión de la ONU en Colombia, y que dice: el Consejo de Seguridad reafirmó su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia, resaltó la importancia de asegurar la implementación integral del acuerdo de paz y saludó el compromiso del presidente Gustavo Petro de buscar una paz más amplia a través del diálogo. Y aquí podemos ver más detalladamente la resolución esta que estamos mencionando, ¿no? Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia. Y a propósito de esto, Dawitz, ¿no?
La pregunta que cabe es si se ha logrado la reducción de masacres en este tiempo, no en el periodo, digamos, de Petro, que está recién estrenado prácticamente en el gobierno, ¿no? Sino en los últimos tiempos, y el asesinato de líderes sociales, y además cómo se espera lograr una reducción de la violencia en las ciudades. ¿Hay algún plan ya elaborado sobre esto? ¿Se está trabajando sobre esto? Bueno, sí que se está trabajando sobre este tema. Ha habido una ligera reducción de los asesinatos de líderes sociales en el país. En Colombia se estaban presentando, Javier, aproximadamente una media de 13 asesinatos de líderes sociales mensuales. Una barbaridad. Desde que llegó Petro al poder, se ha bajado esa cifra a más o menos unos 8. Sigue siendo muy alta, pero se ha logrado reducir en un porcentaje ese número de personas que eran asesinados de esta manera. Entonces, la violencia sí que ha reducido, sí se ha reducido por los anuncios que ya han hecho, como les decía anteriormente, la disidencia de las FARC anunciaron recientemente que van a entrar en ese proceso de paz total. Estamos hablando también de los diálogos con el ELN, que también pues van a permitir que de alguna manera, si se llega a una paralización total de las acciones militares por parte de ellos, pues también va a reducir ese número de asesinatos, y finalmente estarían los grupos paramilitares. El temor que existe es que esos grupos paramilitares quisieran boicotear el proceso y siguieran, o que intentaran provocar más masacres, lo cual no se ha dado de momento, así que esperamos que esas sean las bases de todo esto. El hecho de que ya estas organizaciones, incluso las organizaciones que se encargan de comerciar con el narcotráfico, ¿no? Estas organizaciones de narcotraficantes que también están interesadas en participar en esto, una vez todos ellos se sienten a negociar, esperamos lograr una reducción total, o por lo menos lo máximo posible, en ese número tanto de asesinatos de los líderes sindicales, los líderes sociales. Estamos hablando de ambientalistas que también han sido asesinados por números muy altos, de la clase política. Entonces, esperamos que todo esto se reduzca gracias a esa mesa de paz en la cual van a intervenir todos los grupos al margen de la ley. Dawitz, también se ha celebrado muchísimo, digamos, esa reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que son dos países hermanos, ¿no? Y que por diferentes motivos, bueno, ha derivado en algún momento en ese cierre de fronteras, ha derivado en distanciamiento de los gobiernos. Ahora parece que con el gobierno de Petro se abre la puerta definitivamente, por lo menos durante su periodo, a que se retomen esos vínculos de hermandad con Venezuela. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia que puede tener, cuál es el rol que puede jugar Venezuela en esta paz total de Colombia? Bueno, es importante recalcar que Colombia y Venezuela comparten al menos 2.600 kilómetros de frontera, con lo cual el trasiego comercial que hay entre estos dos países es altísimo. Era una locura pensar que se hubiera cerrado esa frontera cuando al lado y lado esto generaba riquezas. Hablábamos de más de 8.000 millones de dólares anuales que generaba esta frontera cuando estaba en su mayor apogeo. Después de que se cerró la frontera por unos hechos que se llevaron en su momento a cabo, pues evidentemente las dos zonas, las dos regiones aledañas a esas fronteras, pues evidentemente se vinieron a pique, se convirtieron en de las más pobres del país. Entonces, cuando Petro llega al gobierno, él dice, no, vamos a recuperar esta situación, vamos a intentar sacar adelante esta región del país. Son 8.000 millones de dólares que podemos mover entre los dos países y somos hermanos, hemos sido una comunidad que siempre hemos trabajado juntos. Restablecer los diálogos entre los dos gobiernos era algo fundamental por hacer, y la implicación en lo que tú comentabas acerca de la paz es fundamental, porque es que los grupos guerrilleros y algunos de estos grupos paramilitares cometen los delitos en Colombia y se esconden en Venezuela. Al no haber ese contacto diplomático entre Colombia y Venezuela, no había forma de seguirles, no había forma de continuar, intentar detenerles de alguna manera en esos países. Entonces, una vez se establecen nuevamente esos diálogos
entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, pues evidentemente ahora vamos a trabajar en conjunto, ya el ejército colombiano y el ejército venezolano van a trabajar en conjunto para intentar reducir esa violencia que existe en esas áreas. Entonces es muy importante, es fundamental el hecho de que Maduro sea uno de los garantes de este proceso de paz, nos garantiza de que por lo menos el ELN se quiera sentar en la mesa y quieran participar de este proceso que es tan importante para el país. Dawitz, seguramente en Colombia y con todo lo que está pasando, tenemos mucho de qué hablar durante un buen tiempo y me gustaría ahora comprometerte a poder en algún otro momento retomar temas sobre Colombia y que nos cuentes cómo va avanzando todo en los diferentes aspectos. Encantado estaré de volver a participar de tu programa siempre que me invites. Por supuesto, Colombia es un país muy rico, un país con muchas posibilidades y creemos que esta oportunidad que tenemos es algo que estábamos esperando durante muchísimo tiempo. Así que si todo sale bien, las cosas van a mejorar mucho en Colombia y tendremos mucho de qué hablar, Javier, en tu programa. Muchas gracias por tu participación hoy en Realpolitik Room, Dawitz. Un abrazo fuerte, un saludo para todos tus televidentes del canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, por supuesto, y que participen de este canal que es maravilloso. Y yo también invito a que se suscriban al canal de Dawitz en Primera Línea, que también tiene trabajos, investigaciones y reportajes muy interesantes. Muchísimas gracias, Javier. Efectivamente, manejamos diferentes temas, relacionados con política, economía, también temas de misterio, así que los invito para que vengan y nos acompañen algún día en nuestro canal.